Desde que Estados Unidos invadió Afganistán, sin lugar a dudas fue el apoyo militar de Estados Unidos que le daba a este país de Afganistán lo que sostuvo durante pues bastantes años el país, ¿no? Llegaban miles de millones de dólares, llegaron a Afganistán. Y bueno, al final mucho de este dinero, como siempre sucede en este tipo de cosas, acababa en una enorme corrupción, ¿no? Sí, alguna parte acababa en desarrollo, en carreteras, en infraestructura, pero la gran mayoría acababa o en los corruptos funcionarios estadounidenses o, claro, en los corruptos gobiernos afganos sucesivos, que finalmente eran títeres de los estadounidenses. Y la verdad es que no se desarrollaba tampoco la economía nacional, no había interés ni siquiera tampoco incentivos para que hubiera una eficiente recaudación de impuestos. Bueno, pues esto ha cambiado completamente, obviamente, desde la salida intempestiva de los estadounidenses y bueno, la llegada del talibán de nuevo. Y lo curioso es que ahora que los talibanes están allí, ahora sin apoyo estadounidense y tampoco apoyo humanitario de parte de la ONU, sino bastantes aislados del mundo, pues por las circunstancias que todos conocemos, pues han tenido que recurrir, pues ahora sí, a una recaudación de impuestos. Y lo curioso es que son mucho más eficientes y efectivos que los americanos. Y además son mucho menos corruptos. Ojo con el dato. Porque además recaudan impuestos, por ejemplo, a las mercancías o normales, también recaudan impuestos religiosos y no se roban el dinero. Entonces es porque no hay forma, la verdad es que tampoco tienen mucho dinero para robarse, entonces se han convertido en muy efectivos para ello. Esto es interesante, ¿no? Como al final, pues están recurriendo a lo que debe de ser para financiar un país, a impuestos, y bueno, a también aplicarlos porque tampoco hay mucho apoyo todo. Entonces es curioso que los talibanes sean mucho menos corruptos que los estadounidenses y que los anteriores gobiernos afganos. Y bueno, al final, pues sean más eficientes. Bueno, este más nos va a contar Jonathan Guzmán. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Nacho. Los talibanes tienen todo el control de Afganistán. Esto lo sabemos desde julio del 2021, desde que el gobierno estadounidense se retiró completamente de Afganistán. Esto a raíz de un acuerdo con el grupo más grande que había en Afganistán, combatiendo al gobierno estadounidense, que son los talibanes. Y bueno, ¿qué está pasando ahora? Y salió un poco de foco con la guerra de Ucrania, con Rusia, pero ¿qué pasa ahora? ¿Cómo están tratando de estructurar su gobierno los talibanes en todo Afganistán? ¿Cómo va a instalar su nuevo sistema político económico si está lleno de sanciones? Se fue Estados Unidos, recordemos esas imágenes de el avión C-17 Globemaster, cómo iba despegando y todavía personas afganas colgadas del avión, cayéndose de una gran altura, pues seguramente pues con graves lesiones y o prácticamente llegando al fallecimiento después de esas caídas, pero fueron imágenes fuertes, fueron imágenes que conmocionaron al mundo. Y bueno, se fueron los estadounidenses, pero eso sí, te quedas con tus sanciones económicas. Y con sanciones económicas así, ¿cómo estructuro de manera, digamos, fuerte? ¿Cómo fortalezco mi sistema político económico? ¿Cómo lo hago? No tengo y no puedo establecer lazos comerciales, no puedo vender lo que tengo por ahora de recursos nacionales, no los puedo exportar porque los países y que, a los que podría exportar, pues serían sancionados también si reciben mis productos. Entonces, Afganistán ha estado por ahora y se ha estado manteniendo económicamente hablando con medidas de ingresos económicos basados en su población. Estamos hablando, por ejemplo, de la más antigua y principal manera de recaudar financiamiento del gobierno con los impuestos. Y bueno, como primero, por ejemplo, vamos a hablar de los más conocidos a nivel internacional. Seguramente habrá otros, pero digamos son los más conocidos hasta el momento por investigadores de la ONU. La primera es Semana de Recaudación de Impuestos. La semana de recaudación de impuestos incluye lo que es
una prueba que ha estado haciendo el gobierno talibán desde julio del 2021 que tomó el poder. Es decir, toda una semana de que aumenta la cantidad de impuestos que va a obtener de su población. Y lo ha estado aprobando, por ejemplo, y digamos, instalando o decretando esa semana desde julio de 2021, probando a través de estos prácticamente año y medio una semana de impuestos. Y no tengamos duda que o ya serían 2 semanas, tres, y se quede hasta prácticamente, y digamos, fijo, pero lo ha estado probando el gobierno talibán y le ha estado funcionando, porque claro, hay mucha gente todavía en Afganistán que está del lado de los talibanes, sobre todo por el aspecto religioso, y ahí es donde aprovechan los talibanes para obtener esos beneficios económicos que le permiten empezar a armar su infraestructura de sistema político económico a como puede por ahora. Y bueno, aquí estamos, voy a citar las palabras de un investigador canadiense. Este señor es exfuncionario de asuntos políticos de la ONU en Afganistán y consultor de la organización International Crisis Group. Es el señor Graham Smith. Cita lo siguiente en un reporte actualizado que hizo acerca de Afganistán. Los talibanes han logrado un amplio control militar del territorio completo de Afganistán, cosa que ya sabíamos, ¿no? Continúa la cita. Algo que ningún otro grupo había logrado por décadas, y esto les ha permitido recaudar más. Bueno, el gobierno talibán era el grupo más fuerte en Afganistán. Otro grupo, un ejemplo de otro grupo, pues el grupo que Occidente considera como grupo terrorista, el grupo ISIS. ISIS tenía lazos muy fuertes con Afganistán, en algunas situaciones no concordaban, no estaban de acuerdo. Sin embargo, en el territorio de Afganistán, el grupo talibán era el más fuerte, ya tenía instaladas zonas totalmente controladas por el grupo talibán. Y bueno, eso es lo que menciona que no había logrado ningún otro grupo en décadas. Entonces, aquí es, entre más territorio tengo controlado, más impuestos puedo recaudar, por supuesto. Y bueno, aquí está, el gobierno recolectó en impuestos más de 1.500 millones de dólares entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, según el Banco Mundial, cifra superior al mismo periodo de los 2 años precedentes. Imagínese usted cómo ha estado funcionando por ahora con su sistema de gobierno actual desde que tomaron el poder en julio de 2021, esa manera de recordar impuestos. Pasemos a la siguiente manera de recaudar impuestos, llamada, conocida a nivel internacional como Ashar y Shakat. Y digamos, además de los impuestos convencionales, como podría ser por parte del gobierno talibán, los talibanes recaudan impuestos religiosos. Es decir, ya prácticamente con un respaldo de una doctrina religiosa, que en este caso es la que rige al gobierno talibán. Y bueno, son los llamados Ashar y Shakat, con los que los extremistas, en este caso los talibanes, ya se financiaban en los territorios que iban tomando antes de recuperar el poder en 2021. Es decir, ahorita que ya tienen el poder, ya pueden recaudar impuestos como gobierno los talibanes, pero antes, ¿cómo lo hacían? Pues bueno, entraba en juego lo que es el impuesto a Shari Shakat antes de que tuvieran el poder, pero con un respaldo de su doctrina religiosa. O sea, es decir, bueno, atacaban la conciencia religiosa de la población de los territorios que ya tenían controlados ellos antes de la retirada de Estados Unidos. Ahora también forma parte del sistema de recaudación de impuestos por parte del gobierno talibán y por parte de su doctrina religiosa. Ya dos maneras de recaudar impuestos. Bueno, la siguiente es la minería. Afganistán no tiene recursos naturales en cuanto al aspecto agrícola, es decir, en cuanto a industria agrícola, Afganistán no es fuerte. Sí, solo en una que la vamos a mencionar ahorita en el siguiente, pero digamos en cuanto
industria agrícola para alimentación, pues no tiene porque digamos, el clima en Afganistán es muy hostil, no permite que se desarrollen los cultivos y que, digamos, en otros países es un ingreso muy fuerte para el ingreso económico, perdón usted, de cada país. En Afganistán, desde el punto de vista de la industria agrícola, no funciona. Y bueno, la minería sí. ¿Por qué? Porque Afganistán tiene recursos naturales muy fuertes, muy numerosos en cantidad que no han sido explotados. Y bueno, estos recursos naturales es el carbón, ese sí lo explota Afganistán a como puede, otro es el petróleo y el gas natural, inclusive eso es en cuanto a recursos fósiles y en cuanto a metales preciosos, el oro, cobre, tierras raras y piedras preciosas. Estaban los intereses de Estados Unidos, claro, pero no podía establecer Estados Unidos un sistema de explotación, un sistema de extracción y todo eso requería toda una infraestructura logística que seguramente iba a estar siendo saboteada por el grupo talibán y esos son más pérdidas que ganancias y Estados Unidos no estaba dispuesto a correr con eso. Seguramente sí tenía sus maneras de extraer esos minerales, pero no a gran escala. Y no se le estaba dificultando inclusive cuando estaba instalado y que llegaran inversionistas extranjeros o de obtener precios accesibles y esos inversionistas para poder recaudar eso iban a también ser pérdidas porque seguramente iba a estar en peligro de ser saboteado por el gobierno talibán. Y bueno, otra y la que antes de que tomara el poder Estados Unidos, digamos, perdón, se fuera, tomara el poder el gobierno talibán y se fuera a Estados Unidos, narcotráfico. ¿Por qué? Bueno, en Afganistán, como les comentaba, sí era la industria agrícola, pero una industria agrícola ilegal, con plantíos completos de amapola, un componente muy importante para un narcótico ilegal a nivel mundial conocido como la heroína, pero esto era ilegal. Sin embargo, el grupo talibán, que ahora es el gobierno que rige Afganistán, pues era una de las maneras más viables para, digamos, financiarse, porque toda su infraestructura, claro, requería una financiación, pero sobre todo requería financiación en armamento, que es uno de los productos más caros a nivel mundial, armamento y más delicado de comprar, porque lo tenían que comprar de manera ilegal, con vendedores de armas no legales. Y bueno, eso es muy caro y el planteo de opio era un medio para financiarse. Y bueno, ahora el gobierno afgano se ha comprometido digamos, el gobierno afgano actual, que es el gobierno talibán, a prácticamente eliminar esa manera de financiarse. Sin embargo, pues bueno, claro, no descartemos que todavía hay por ahí plantíos que estén controlados por el gobierno talibán y recaudando impuestos por esos plantíos, ¿no? Que era una manera muy enriquecedora de financiarse. Y bueno, los talibanes antes de tomar el poder también se financiaban en parte, como les comentaba, por las ventas de opio. Pero, pues bueno, seguramente fue uno de los tratados con Estados Unidos antes de que se fuera de no seguir con esa industria ilegal de plantación y cultivo de opio que precisamente Estados Unidos con digamos, su manera de prohibir o una de sus prohibiciones de narcóticos a nivel mundial, pues iba a ser muy vergonzoso de dejarlos hacer eso. Pero el gobierno talibán, un reporte actualizado en julio, bueno, no tan actualizado, pero digamos en julio del 2022, el gobierno de Estados Unidos publicó un informe que indica que los gobernantes afganos parecen comprometidos con su prohibición de los narcóticos. Entonces,
pese a que pierden, bueno, más bien tienen el riesgo de perder el apoyo de los agricultores y otras personas involucradas en el narcotráfico. Pues bueno, sí, porque ya eran grandes ganancias para ellos y bueno, al no ver una oferta mayor que la prohibición y cambio de industria, pues bueno, seguramente recurrirían a eso. Y esas son las maneras de financiarse actualmente el gobierno afgano y seguramente otras que no conocemos, pero estaremos pendientes si resulta una otra información de alguna otra investigación de otras maneras que no hayamos escuchado de financiarse por parte del gobierno afgano actualmente controlado por el gobierno y grupo talibán. Seguramente habrá otros, pero por las sanciones económicas impuestas por Occidente y con los tratados que tiene de otros países, que esos tratados seguramente incluyen no comerciar con Afganistán, pues son las maneras más lógicas o más viables actuales del gobierno actual afgano, que es el Talibán. Pues no tendría otra manera porque tiene que construir su infraestructura gubernamental, el grupo talibán. Y pues bueno, esa es la manera más fácil que está viendo de financiarse. Y como les comentaba, otras que no conocemos, si sale otro reporte, pues claro que estaremos pendientes y ver qué conexión tienen con estas maneras de financiarse con las que ya mencionamos. Le agradezco su atención, pase una excelente tarde. Gracias.